Hola, buenas. Hoy estamos en el canal de Último Bondi Stream. Yo soy Santiago. Yo soy Mateo y hoy tenemos nuestro primer video para YouTube. Bueno, hoy no solo estamos en nuestro primer video de YouTube, sino que estamos en nuestra primera entrevista. Estamos acá con una invitada muy especial. Flor, ¿cómo estás? Bárbaro, che, un gusto, gracias. Qué lujo el primer video de YouTube, bastante especial. Sí. De una. Vamos, si te querés presentar para la gente que no te conoce. Sí, bueno, yo soy Flor Viva. Yo soy periodista especializada en hip hop principalmente. También soy lingüista y traductora y docente, hay multirrubro. Y bueno, sí, trabajo hace más de 10 años en periodismo cultural. ¿Qué más puedo contar? Creo que eso es lo más importante, así me parece que me presentaría. Haces de todo un poco. De todo un poco, todo tiene que ver con todo, Sí, por suerte, sí. está todo atado, pero sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas de eso? Difícil pregunta, te digo, porque siento que de todo disfruto una parte distinta, ¿viste? Creo que la parte de periodismo cultural lo que me permite es combinar todo eso, entonces siento que quizás nobleza obliga a decir que eso es lo que más disfruto un poco, pero eh, siento que tiene que ver más con que es como un canal donde puedo en todo caso combinar todas las otras cosas, ¿viste? Es muy difícil quizás fuera del mundo académico poder aplicar en tu laburo cotidiano la lingüística, excepto que des clases de lingüística, yo doy clases de idioma, entonces tampoco está tan lejos, pero a la vez es otra cosa. Y bueno, en periodismo cultural es como que siento que puedo aplicar toda la parte práctica de gestión cultural de 1000 años que laburé, la parte académica, la parte de traducción incluso en muchos casos, así que medio que ahí englobo todo. Sí. Trabajás en secundaria, en colegios también, ¿no? Secundaria, sí, tal cual. ¿Cómo ves a la juventud, a los pibes? ¿Los ves interesados en el universo hip hop o va por otros lados? Yo creo que depende mucho el caso. Siento que es mucho más diverso de lo que se cree, viste, que ahora como en todas las épocas sospecho, pero viste que se dice como la juventud X, siempre ese X suele ser un poco pifiado, como que se generaliza mucho. Sí, mucho más que en mi generación, hay un interés en el mundo del hip hop, ponele. Depende desde qué lado también, porque siento que hay muchas veces que viene más desde el lado de lo viral, ¿no? Como de ponerle ahora en esta época las batallas escritas y todo el show que genera eso, digamos. Pero después, más allá de eso, lo gracioso es lo raro que me resulta a mí, incluso a día de hoy, que doy clases hace 12 años, ver que los pibes tienen como una cercanía con el hip hop que yo no tenía. O sea, los pibes te saben definir términos, ponerle que son del mundo del hip hop, o te conocen referentes nacionales incluso, que claro, en mi época no había. Entonces ahora parece como quedamos por sentado algunas cosas de lo mucho que creció el hip hop, ¿no? Y de a dónde llegó. La jerga del hip hop permeó en la juventud, en esta generación. Sí, y de hecho te diría que se retroalimentan, ¿viste? Como el lenguaje es una cosa viva todo el tiempo y el hip hop yo creo que es de esos ambientes donde más se absorbe eso también. Entonces, los pibes capaz escuchan a gente conocida, músicos, lo que sea, hablar de cierta forma, rapear de cierta forma y adquieren ciertos términos, pero también pasa a la inversa, que de golpe salen nuevos artistas jóvenes que ya tienen un decir, una jerga y una utilización incluso de un lunfardo distinto que llega de esa forma al hip hop, o sea, como va claro. en ambas direcciones. También quizás lo que hace el rap es avalar un poco ciertas formas de hablar, ¿no? Cierta utilización de la jerga. Sí, total. Que igual, o sea, más allá de que el rap tiene un eje muy importante en el lenguaje que quizás otros géneros no tienen tanto, tienen, pero no tanto, siento que igual es lo que pasa con todas las generaciones, que hay como algo que tiene que ver con una expresión cultural o algo que o está de moda o permea por todas partes, que termina eso validando como ciertos términos que se vuelven no algo tan de una jodita, sino más una palabra que se usa, digamos. Claro. Ahí ponele, más allá de la discusión que se está por todos lados ahora, pero de la influencia centroamericana en Argentina, ponele en términos de vocabulario, la chamba, ponele, es algo de los pibes capaz hace un par de años decían medio en joda y ahora la usan como, no te digo full como laburo, pero sí se usa un poco más seriamente porque está mucho más utilizada, pasa en todos lados. Yendo ya más estrictamente de lleno en el rap, bueno, hay un consenso que estamos como en una época dorada del rap argentino. Bueno, está lleno de referentes hoy en día. ¿Cuáles fueron las semillas que se tuvo que plantar para que estén hoy en día esos referentes? Qué importante esa pregunta, porque a veces no nos la hacemos tanto como
incluso como movimiento cultural, ponele, siento que no nos hacemos mucho esa pregunta. Hay algunos referentes que son muy clave porque siguen en actividad. Después hay un montón de referentes que no. Que, ¿viste? Acá cuando llegó el hip hop, para empezar, es eso, era una semilla, un germen de algo distinto a lo que soy. Y referentes de Aedo, de Caballito, de un montón de lugares que generaron desde el break o el rapeo o el freestyle, lo que sea, que generaron todo eso. Quizás hoy no se los conoce tanto, pero sí por lo menos está bueno desde el lugar pedagógico recordarlos. Después lo que sí fue pasando que hubo distintos quiebres en el desarrollo de la historia del hip hop en Argentina que fueron como colonizando un poquitito más, ¿no? Como si nos ponemos a buscar para atrás, hay referentes que eso, como siguen en actividad, tipo Núcleo, ponele, son referentes que todo el mundo sabe que son referentes, el Malandro, qué sé yo. Pero después hay otros referentes que quizás ya no están tanto en actividad o se los conoce por cosas muy viejas y no se los tiene tanto en el mapa como los referentes que son. Y es interesante ver eso, especialmente considerando que antes quizás estaban un poco menos separadas las disciplinas del hip hop a la hora de como de tener eventos, Claro. de intercambio de cosas. Digamos. Hoy en día está como un poco más sectorizado. atomizado. Pienso en Ilia Kuriaki, puede ser. Y Spinetta, sí, como Ilia Kuriaki, aparte de que a mí me gusta muchísimo, Ilia Kuriaki sí son unos pioneros sobre cierta cantidad de cosas, sobre la importación de una cantidad de cosas que fueron absorbiéndose cada vez más acá, e incluso ellos también lo argentinizaron ciertas cosas de eso. Sí, lo que hay que marcar siempre, porque creo que es uno de los referentes que enseguida salen, ¿no? Sí, Como sí. Ilia Kuriaki, que con toda razón, es la posición en la que estaban a la hora de surgir como Ilia Kuriaki, ¿no? Que ellos mismos lo saben, no es que es algo que estoy descubriendo acá la pólvora, pero claro, el hip hop cuando llegó acá, antes de que aparezca Ilia Kuriaki, era, y siguió siendo después también, ¿no? Como muy underground, muy de barrio, y los Ilia Kuriaki tenían una posición privilegiada de acceso a lugares, más que nada, a recursos, lo que sea, que hoy en día agradecemos lo que hicieron con eso, porque no es pavada tampoco eso, ¿no? Como que hay gente que va, bueno, Nepo Babies, entonces descarta, podrían haber hecho una basofia con eso, no lo hicieron, todo lo contrario. Pero sí, quizás la parte que nos toca de responsabilidad generacional, digamos, a los que estamos más, los jóvenes de ahora, es también recordar que había un montón de otras cosas que estaban pasando, incluso de gente que no tenía ni la mitad de los recursos que tenían los pibes. En FA, por ejemplo. Totalmente, sí, hay un montón de gente, especialmente en el conurbano y en Capital Federal, que se pueden nombrar, que justamente, ¿no? Como quizás desde el graffiti, desde el break o mismo desde el freestyle, pasa mucho que no se rescata un poco la importancia, que es lo que pasa, siento, con un montón de cosas. Digo, yo ponele, soy más de la generación que entró al freestyle argentino mediante el Quinto Escalón, que aparte me quedaba súper cerca de mi casa, pero ponele, hay pibes que quizás no saben, porque son más chicos, que antes de eso estaba el Jala, estaba Las Vegas, digo, como, hay algo de educar ahí también en cómo son los procesos, que por lo menos es lo que a mí me interesa, porque el Quinto Escalón fue un fenómeno realmente global, es la competencia de plaza más grande del mundo, pero sin otras cosas no podría haber sucedido, entonces está bueno ese proceso también tenerlo en cuenta. También creo un quiebre, yo los escuché alguna vez hablar en Jerga Sudaca, acerca de esto del rap argentino, que quizás antes hacía rap desde Argentina y ahora podemos hablar de rap argentino con cierta esencia marcada. ¿Qué es esa esencia? Sí, eso me fascina. Porque sí es cierto, o sea, podríamos caracterizar lo anterior como rap desde Argentina, yo lo que creo es que igualmente era rap argentino. Yo hablo mucho de esto, ponele con respecto al pop. El pop, ponele que se hace en Argentina, a veces ponele el Ali, qué sé yo. Se caracteriza como, bueno, no es súper autóctono porque es pop y no sé qué, pero hay un lente argentino por el cual ella hace esa música. Lo mismo con el hip hop, más allá del ejemplo del Ali super random que acaba de tirar. En el hip hop pasa eso. La gente que quizás lo escucha medio y después habla medio de oído, digamos, de no tener mucha información, capaz es eso, piensa que antes de que empezase esta etapa que tiene sus características determinadas, se hacía hip hop como desde acá, pero que no tenía nada que ver con Argentina. Y por un lado, es importante saber cómo funcionan las cosas que van viajando, las expresiones culturales que van viajando y aterrizando en distintos lugares, siempre son por etapas, son procesos. Primero hay cierta emulación a ponerle en este caso el hip hop estadounidense, y después va permeando en ese hip hop un montón de cosas locales. Lo que vos mencionás de la era dorada, como le decimos ahora, tiene que ver con cómo ese proceso se fue dando. Lo mismo que antes, no es que de un día para el otro vino un artista y dijo, listo, esto es, y listo, y cambió y haga hip hop argentino.
argentino. Fue todo un proceso. Ponele, la utilización de samples argentinos, más allá de como un poco el máximo impacto que tuvo Espinetaje Intenso de Mir Nicolás, que fue un disco de 2024 que un poco marcó como, bueno, estamos en esta etapa. Hay samples de músicos argentinos, folcloristas, tango, lo que sea, hace muchos años. Justo el otro día estábamos escuchando Paterna Seco 9 de Fianro, que es de 2008, y tiene un sample argentino Luna, uno de Spinetta, digo, es un proceso que se va dando. Lo que sí está bueno notar de por qué ahora es distinto y mucho más argentino, no tiene solo que ver con eso, la utilización de samples, ponele, sino con que ya es prácticamente natural y hasta suena raro que no lo sea, que los relatos que están en el hip hop argentino son relatos argentinos. O sea, ya no hay, ni siquiera te digo un intento, que sería como una cosa medio quizás de muy atrás, de un intento de imitar, sino que ya no hay ni siquiera un rebote tan claro en cómo representa a un argentino, un afrodescendiente o un latino en Estados Unidos. Siento que ahora los relatos tienen mucho más que ver con una visión local y eso se logró a través de muchos años de justamente ir subiendo la vara. Hoy en día, sí, por lo menos en el ámbito del hip hop más nicho, si viene alguien con quizás una forma de rapear que tiene algunas cosas que no tienen tanto que ver con relatos de acá y se le llama la atención, porque aparte el hip hop entre sí se marca mucho el boleto, pero más allá de eso, que a mí me gustan todo tipo de hip hop, hay hip hop que capaz no es tan argentino, aunque esté hecho acá y me super gusta, yo creo que es esa la diferencia, lo que fue germinando ahí de a poco y que hoy en día nos da productos que capaz tenés raperos super underground que con 2 mangos y medio recurso te sacan un disco que es conceptual de algo de acá, o quizás es más sencillo, es medio mixtape, pero tiene cosas de acá que no tienen que ver con solamente samplear un charango, digamos, que a favor, pero capaz que tiene algo más del relato, de cómo habla, de cómo ve la vida, de cómo narra su propio barrio. Arraigado a su tierra. Exacto, Con sí, esto, y no forzarlo, ¿no? Una vez Alcoy, un rapero salteño que es bárbaro, lo recomiendo. no falsear el folk. No falsear el folk, nos decía, como también hay veces que por ganas de mostrar argentinidad, un poco se fuerza algo cuando en realidad no es necesario, ¿viste? O también, no sé, ICA, en el disco anterior que había sacado, porque el último es el de Eblay, pero el anterior, yo lo noté muy argentino y no tiene un sample de, ¿viste? Una cosa, en principio no habla de la pampa argentina, sino lo que tiene es que tiene a los pibes argentinos del underground adentro. Claro. Eso es muy argentino también. Entonces hay distintas formas de argentinidad, digamos. Yo pienso en una cuestión más histórica que me viene resonando hace tiempo. Yo pienso en el hip hop y en el rock como dos disciplinas, movimientos muy parecidos, por lo menos desde su origen. El rock también de claro, los barrios marginados de los negros. Y pienso en el rock nacional de finales de los 90, de los 2000, que eran esa voz, esa herramienta de protesta y que llegaba a las masas, llenaba estadios, los grandes escenarios. ¿Por qué al hip hop no puede salir del nicho todavía? ¿Por qué no puede llegar a las masas como esa herramienta de protesta como sí lo fue el rock? Yo creo que primero, o sea, como primer punto me parece que un sector del rock era de protesta, otro sector no, llenaba estadios y todo y no, digamos. Que igual agrega tu pregunta, no resta nada. No. Ahora bien, con lo que vos decís, la pregunta para mí para hacerse es ¿por qué pasó eso con el rock? ¿Por qué el rock, artistas que eran denuncistas, que protestaban, llenaban estadios o llenaban, no sé, lugares, así Luna Park, el Obras, ¿no? Lugares grandes. La respuesta para mí tiene que ver con una cuestión de tiempo, de procesos, ¿no? Yo siento que hoy en día, como vivimos un poco reinados por la inmediatez de todo, nos cuesta un poco verlo como el marco grande, pero es muy joven el hip hop argentino. Claro. Y no solo que es muy joven, sino que no tiene, más allá de algunos artistas específicos que podemos ver 10, 20, que tengan la mano de la industria, digamos, de lo que es la industria grande de la música argentina, la verdad que tampoco tiene una infraestructura como fue teniendo el rock de a poco en esas épocas. Obviamente no al principio, pero digo, si uno lo piensa y mira como la línea de tiempo, son muchas décadas del rock argentino siendo progresivamente más argentino, .91, y además también eso, generando ese tipo de público, creando ese público. El público que tiene hip hop hace 20 años no existía, claro. Ese público no existía directamente. Son procesos que se van dando. Siento que también, obvio, en cada época con sus complejidades, pensemos que, por ejemplo, en las décadas en las que el rock de protesta se fortaleció más, fueron décadas de dictadura militar en Argentina o de represión mucho peor de lo que hubo, por ejemplo,
no, justo ahora estamos en un momento medio del horror, pero Sí. en los últimos 20 años del país, digamos, y son cosas que más allá de lo que uno piense sobre eso, van disparando, viste, es como la química, como que van generando distintas reacciones también en distintos géneros de distinta manera, y el hip hop, ahí para mí a veces no sé si se malentiende, pero se suele decir mucho de que el hip hop es un género de protesta, cuando para mí lo más revolucionario del hip hop, y no lo digo yo, solamente lo dicen autores yanquis que estudiaron el hip hop de forma académica durante muchísimos años, más de los que yo tengo de vida, el hip hop, que a nivel internacional tiene 50 años, un poquitito más, 53, piensen que ese hip hop, lo más revolucionario que hizo fue existir de por sí, porque a diferencia de otras expresiones culturales, el hip hop era eso, como lo más potente políticamente era que existan esos relatos, que exista esa gente haciendo música, obviamente después fue tomando distintos rumbos, ramificándose de distintas formas, ¿no? Pero como que siento que se le indilga una responsabilidad al hip hop de ser político, Claro. que más allá de que yo disiento, creo que no necesariamente tiene que ser político, a la vez su mera existencia lo es, como de cualquier expresión cultural, ¿no? Pero en particular yo creo que hoy en día, y hace ya muchos años, el rock dejó de canalizar las quejas, los sentimientos, las narrativas de la mayor parte de la juventud argentina. Sí, eso ni que hablar. Entonces ahí otros ritmos tomaron la posta de eso. Incluso hay que pensar también lo que fue el post-2001, y alrededor del 2001 la cumbia tomó esa posta, Sí, ¿no? Como sí. que hoy en día quizás no nos acordamos tanto, pero a la cumbia le hacían las mismas críticas que el hip hop hoy, digamos, que era de cipayo porque era de afuera, que cómo hablaban, que cómo se vestían, que quiénes eran los que escuchaban esa música, que qué le hacían a la juventud, digo, pasa cíclicamente, pasó con el rock incluso en su momento, y la verdad que a tu pregunta quizás lo que me interesa responderle es más como un plantearlo un escenario que tiene que ver con que hay muchísimo hip hop político de todas formas. Siento que es el verdadero canal de muchísimos pibes y pibas para expresar realmente lo que les pasa, y que no necesariamente le buscaría yo que sea algo panfletario. El hip hop es muy difícil que sea de esa forma, o por lo menos así lo veo yo, y siento que es muy político de todas formas, y a la vez ya está llenando lugares importantes, ¿no? Digo, más allá de que nos guste o no, más o menos, se han llenado obras, se ha llenado Luna Park, viste, bueno, ni hablar los referentes del trap argentino, Duki con Vélez. Sí. Ahora, lo que pasa es eso, que quizás si volvemos a esperar como las mismas fórmulas que pasaron con el rock, ponele que se cumplan en el hip hop, va a ser complicado porque es otra época, otra música, otros pibes y mil cosas. Recién nombrabas el rap yankee, que bueno, fue muy influyente acá, tanto como el español y el chileno, y muchos más. Ahora que quizás se mira al revés, de afuera para adentro, ¿crees que sigue siendo interesante importar aspectos de otros lugares? Sí, pero creo que en todos los países. O sea, si hay algo que tiene el hip hop es que es caníbal. Es caníbal de la música total. De hecho, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que habla del canibalismo cultural y toda esa tendencia cultural, yo creo que aplica absolutamente al hip hop. El hip hop se nutre de un montón de otras músicas todo el tiempo, a cada segundo, ¿no? O sea, no te digo que no puede inspirarse de sí mismo, pero muchas veces para desestancarse o innovar necesita de otras cosas, porque es así su construcción, digamos, hasta sus dinámicas son así en términos sociales, culturales. Por eso el rol del sample, ¿no? El rol del sample, más allá de que se use en otros tipos de música, de hecho Cerati es un referente en Argentina de la utilización del sample, en el hip hop tiene una significancia que, obvio, tiene una cuestión estética en muchísimos casos, pero también tiene algo que ver con lo que se está contando, las influencias que se están queriendo tomar, y más allá de que Argentina hoy sea un poco más autosuficiente en ese sentido, yo creo que siempre, porque si no, viste, como que se estanca en cualquier tipo de música. Dependiendo de qué influencia se agarre, surgen cosas nuevas y distintas siempre, y cómo eso termina nutriendo mucho al hip hop en general. De hecho, el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Earl Sweatshirt, que es un rapero yankee, que él decía justamente como, hablaba de la importancia del hip hop de encontrarse en otros ritmos, no solamente de traer referencias o influencias de otros géneros musicales, sino de verse a sí mismo en otro lugar y poder conectar con eso, es súper importante. Creo que con las influencias de acá también pasa. Digo, cuando
discos específicos que realmente están bien construidos, ponele, hacen referencia a discos de folclore, hay a veces un puente, no te digo en todos los casos, ¿no? Pero a veces se puede encontrar como un puente de, bueno, esta letra podría tranquilamente ser una letra de hip hop, digamos, como Sí. hay ciertos puentes y puede pasar con música de cualquier lado. Sí, sí. ¿Crees que, bueno, no sé si estás de acuerdo, pero sigue siendo contracultural el rap, si es que alguna vez lo fue? Yo creo que es muy difícil decir que algo que deja de ser, o sea, como siento que es muy general la caracterización. Yo realmente la contracultura me parece algo que puede darse en el hip hop, estoy hablando, ¿no? En círculos más bien pequeños, eh, pero se encuentra, ¿no? Siento que en el hip hop pasa mucho que en esos lugares donde encontrás lo contraintuitivo, hay algo contracultural que está sucediendo, ¿viste? Como pibes que quizás podrían estar haciendo X, pero deciden hacer Y porque les parece mejor, porque les parece que pueden decir lo que quieran en ese contexto, porque, digo, después hablar del hip hop como contracultural en general, incluso solamente hablando de Argentina, me parece muy grande. Es como un talle muy grande, es imposible caracterizar, porque también sería lo opuesto, sería falso. Claro. También sería falso decir que nada del hip hop es contracultural. Es medio, depende cada círculo, digamos, que aparte el hip hop pensemos que tiene como muchas disciplinas, es como muy grande. Ponerle que solo nos centralicemos en la parte de la música, igual. Como siento que es medio complicado, hay un montón de cosas que súper abonan a no sé, la parte comercial de la música argentina, que no lo digo despectivamente, son decisiones y no es el diablo solamente la industria, digamos. Pero después hay pibes que están haciendo todo lo contrario y que han rechazado ofertas súper piolas porque no les cierra y porque prefieren hacer algo que tenga mucho más que ver con la identidad del hip hop en la que ellos creen. Pero es lo mismo que pasa con todas las declaraciones así bien taxativas que se hacen sobre cualquier cosa, ¿no? Tipo, me acuerdo que hace un par de años, y cada tanto surge el debate de vuelta, se habla de si el hip hop es de derecha o es de izquierda. Que hoy en día, con el tamaño que tiene el hip hop, o sea, si fuesen 3 artistas de hip hop, ponele que lo podríamos discutir, pero no tiene ningún sentido. O sea, uno puede sí discutir los orígenes del hip hop, que totalmente fueron contraculturales y posiblemente sean por lo menos antifacho, pero a la vez la realidad es que desde ese momento pasó mucho tiempo, se sumó mucha gente, el hip hop es un espacio que es abierto y contiene, o debería, entonces la verdad que hay un montón de gente que piensa distinto a lo que los valores del hip hop, y todo el mundo habla de los valores del hip hop, ya está totalmente desdibujado en un montón de cosas, pero sí es cierto que hay mucha gente que sostiene con fuerza las cosas que le dieron origen a una cantidad de cuestiones dentro del hip hop que sí tienen que ver con el antirracismo, el anticlasismo, con la justicia social y un montón de cosas. Y en ese sentido yo creo que hoy hay ciertos focos de contracultura en ese sentido. Pero no podría decir que todos lados hay de eso. Pienso en esto que decías de contraintuitivo, puede ser un buen ejemplo el álbum de Elaya, Abrazando la Soledad. ¿Hay algo ahí o sí, total, sí, total. Yo creo que ahí quizás está bueno ir viendo esas cosas como los focos de innovación que van surgiendo, ¿no? Más allá de lo que a uno le guste más o menos, digamos, ponele el disco de la ella, yo creo que a cierto sector de oyentes y de periodismo y de opinión pública del hip hop, flasheó, ¿viste? Como que lo que vino a proponer es muy nuevo, pero lo que tiene de bueno el hip hop en Argentina hoy en día, yo creo que todo el tiempo nos está trayendo propuestas así. A mí quizás ese tipo de reacción lo tuve con otros lanzamientos que tienen que ver con otras cosas que quizás a mí en lo personal me flashean más, digamos. Pero me encanta que eso, que quizás todo lo que sea innovador no me gusta a mí, pero es innovador, digamos. Eso está buenísimo. Hay un montón de cosas, yo siempre digo lo mismo, pero ponele, yo me siento un poco vieja para la música de los Swagger Boys, por ejemplo, que me parece espectacular que exista. Yo por lo menos no viste, como que capaz no es lo que le doy play, digamos, pero me parece espectacular que exista, porque es algo distinto, porque está teniendo una actitud innovadora, porque está rompiendo con un montón de hasta cánones incluso, y en el caso de esos momentos como de eso, de cosa contraintuitiva, vos te podés encontrar en el hip hop con un montón de cosas que quizás en otros géneros hace rato que uno ya no encuentra o encuentra mucho menos, digo, hablando del rock, ponele, yo soy una oyente de rock histórica, no es que diga, no, el rock, yo tipo me crié escuchando rock en realidad, pero en el rock yo hace mucho tiempo, ahora siento que está renaciendo un montón de cosas en algunos sectores por lo menos, pero siento que hace mucho tiempo no rompían algo,
¿no? Como que no generaban algún tipo de disrupción real en términos creativos, ¿no? De bla, bla, ¿viste? Y en el hip hop, la verdad que dentro de sus propios cánones, los rompe todo el tiempo y encontrás cosas como ponerle, no sé, desde Ana Milagros, que es una rapera que la forma en la que tiene de escribir, hay algo contraintuitivo ahí de poder en una música que es en un ambiente tan masculinizado y un montón de cosas, poder vulnerabilizarse de esa forma, con esa pluma aparte, no cualquiera tampoco. Desde eso a pibes que quizás, no sé, deciden ser más políticos sin que eso sea un panfleto, un poco con lo que hablábamos antes, digo, el disco de Facioli en Acercatil tiene mucho de eso, o pibes que quizás desde Salta, que no es una, estoy volviendo a mencionar al COI porque se lo merece, al COI que tuvo el mejor disco de hip hop del año pasado y uno de los mejores de la música argentina del año pasado, si no el mejor, eso, con un disco que no es tipo, bueno, te explico Salta para vos que sos porteño, es un disco salteño y punto, y viste como hay cosas ahí que son contraintuitivas, porque no es tipo una visita turística, sino, igual él dice turismo sonoro en el disco que es muy bueno, pero digo, no es que es como, bueno, viste que te quiero referenciar Salta, entonces te pongo un Sikus, dice, como hay algo contraintuitivo ahí de todo lo que verdaderamente tiene Salta, ponerlo en un disco, ¿no? Y creo que eso, surge en todos lados lo contraintuitivo y que hay que saber verlo también. Yo creo que un poco ese es el rol del periodista que se dedica a eso, digamos. Pensando, escuchándote hablar, pienso entre la contracultura y la cultura hegemónica. Yo escuchando principalmente a Acru, que escucho sus letras que escapan mucho del flexeo, mucho de esta ostentación de la riqueza, pero todavía yo siento que no puede escapar de una lógica, una narrativa individualista, que es la que todos estamos ceñidos básicamente. Pero esta de yo salí de la pobreza, yo lo logré por mis propios méritos, medio meritocrático, pero quería preguntarte, primero si estabas de acuerdo, y en cómo es eso, cómo la lógica neoliberal, si podemos decirlo de alguna forma, permea mucho en la cultura popular. No puede, si el rap puede pensar en un mundo que no sea en estos términos. Quería preguntarte sobre eso. Preguntazas, son como lo dividí en dos partes, pero me parecen increíbles ambas. Primero que nada, tema Acru. Sí, vos usaste la palabra escapar. Yo no sé si, o sea, escapar sería un término que yo usaría, porque siento que hay algo que mucha gente quizás no está tan interiorizada en el hip hop. No digo vos, no digo como en general, es algo que sucede, te juro. Piensa cosas del hip hop que pueden tener razón o no, dependiendo del caso, pero que las basan en no conocer las dinámicas sociales dentro del hip hop. Que es algo que a mí me encanta, siempre me encantó estudiar y charlar. El hip hop, obvio, vamos a ver siempre esas cosas que vos decís. Hay algo del ánimo de la competencia individual que uno quizás puede confundir con meritocracia. Yo creo que Acru es cero meritócrata. De hecho, él es de los que más hace hincapié en el colectivo. De hecho, sin ir más lejos, creo que fue cuando tocó en el Luna, dijo como, yo estoy acá gracias a ustedes, y no de la boca para afuera. Siento que más allá de que... Viste lo que fue de ese show, ¿no? Pero digo, no, para mí, más allá de que puede ser de la boca para afuera, cualquier artista puede tirar cosas demagógicas todo el tiempo, Acru es un chabón que yo creo que lo demuestra en muchos sentidos, y creo que siempre se mantuvo como leal a ese tipo de discursos. De todas formas, más allá de todo esto que estoy diciendo, me interesa esto que decís de lo individual, porque sí, yo también tengo siempre desconfianza de cualquier discurso neoliberal que impulse más a lo individual que a lo colectivo, pero el hip hop es profundamente colectivo. Ahí por eso hay que tener en cuenta eso de las dinámicas sociales que yo decía. Más allá de que hay claramente un gobierno de lo individual sobre el discurso dentro del hip hop, de yo soy el más poronga, yo puedo, yo esto, yo lo otro, eso no viene, en la mayoría de los casos, no viene de un origen que tiene que ver con solo me importo a mí mismo, yo soy eso, mi mérito me va a sacar de acá. No tiene necesariamente que ver con eso, sino con una cuestión de disciplina y competencia que existe desde los orígenes del hip hop. Digo, esto del flexeo que vos decís, en distintos estilos de hip hop toma diferentes formas, ¿viste? Ponele, yo el ejemplo que yo di hablando sobre esto particularmente, Camada. Camada, por ejemplo, son gente que no tiene nada que ver con la opulencia de la guita, la ropa, bla, pero flexean conocimiento, flexean ser los maestros de otros, flexean la forma que tienen de escribir.
eso pasa justamente porque no hay una necesidad de escaparle a ese tipo de dinámicas, sino que son intrínsecas, son inherentes a la estructura cultural y social del hip hop. Entonces, ahí eso, como siento que tu pregunta la formularía de otra forma en ese sentido, ¿no? Como para tener en cuenta que quizás en el hip hop las dinámicas son esas y que eso no implique necesariamente algo individual, porque de hecho, por ejemplo, banda legendaria de hip hop estadounidense, Wu-Tang Clan, ellos competían, por ejemplo, para, tipo, batalla de freestyle para ver quién estaba en cada tema. ¿Por qué? Porque querían que no estén los otros, sino porque querían que estén los que mejor quedaban en ese tema. O sea, hay algo de sacar lo mejor de uno en un ambiente en el que mejor todavía si los demás son buenísimos. O sea, no le querés ganar a alguien que es malo, le querés ganar a alguien que es buenísimo. Y por otro lado también, eso, siento que hay algo de los orígenes que tienen que ver con que el hip hop es como un blueprint y la sociedad, no te digo la sociedad estadounidense, sino las vivencias de las comunidades oprimidas en Estados Unidos en esa época, en los 70 y 80, es como un blueprint, como un mapita en el cual cada cultura, la argentina, la colombiana, la venezolana, la española, vuelca sus propias problemáticas, sus propias dinámicas y todo. Y ahí yo creo que hay mucho vínculo con Argentina en ser marginalizados y desprotegidos por el Estado. Entonces yo creo que hay mucho también en el discurso político, si vamos a hacer como ese link, que tiene que ver más, no con una cuestión meritocrática de no necesito el Estado, nada me importa, no necesariamente, por lo menos capaz hay alguno que sí lo piense, ¿no? Sino más con una cuestión de la disciplina que se requiere para, en un mundo de competencia, competir y ganar, digamos. De hecho, insisto, hay gente que, incluso oyentes, yo creo, de hip hop que se confunden eso desde el otro lugar, desde el lugar donde quizás no estamos en esta mesa, que es quizás pensar que eso, que quizás lo que corresponde es el flexeo de la guita, y porque el hip hop es eso. Y el hip hop no es necesariamente eso, digamos, hay distintos estilos. Lo que sí, hoy en día, ponele, hay mucha diversidad. Entonces quizás sí tenés raperos que te dicen, yo gané porque yo gané. Siento que en Argentina son los menos, de todas formas. No sé si respondí bien la pregunta. No, pero... perfecto. Hace un rato nombrabas a Ana Milagros, hoy en día hay muchos referentes mujeres dentro del rap, pero si ves generalmente el público en los shows, por ejemplo, sigue siendo mayoría de hombres. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, el hip hop a nivel internacional es algo muy masculinizado. A mí me interesa siempre leer sobre esto y hay muchas raperas yanquis que han hablado sobre esto también y de sus vivencias dentro de esa escena. Yo creo que es obviamente multifactorial, si se quiere. Creo que por suerte en Argentina está habiendo cada vez más pibas en los shows de hip hop, pero de todas formas lo que vos decís es totalmente cierto. Creo que en principio tiene que ver con eso, como la masculinidad que se vende como masculinidad positiva, digamos, como la masculinidad que hay que alcanzar, es muy poco diversa. O sea, así como vas a ver pocas pibas, es muy posible que veas menos todavía de diversidades sexuales, por ejemplo. Porque la masculinidad que tiene como cierto prestigio, digamos, por lo menos lingüísticamente incluso, es una masculinidad que es de un tipo, ¿viste? Como de una forma de masculinidad que quizás tiene 3 skins, pero medio eso. Y es lo mismo que pasa con las pibas en otro sentido también. Los dos arquetipos que la rapera Radiga, una rapera yankee, mencionaba, que son como las sexy kittens, que eran como las pibas que quizás no escriben sus propias letras o no tienen la prioridad en eso, pero están medio en bolas, entonces garpa. Y por otro lado, las que para que se note que rapeaban y escribían bárbaro, tenían que vestirse como chabones, digamos. Eso sigue siendo real en todas partes del mundo con respecto al hip hop, y es un poco limitante para un montón de pibas. Yo esto lo he hablado con 1 millón de pibas ya, la verdad. Y te digo, incluso como persona que va a todos los recitales que puede y que todo el tiempo está como escuchando hip hop, lo nuevo, lo viejo, lo que pasa, conoce gente, bla, a veces se vuelve complicado. Digo, yo trabajo hace muchísimos años ya en este ambiente y capaz que si no te conocen te siguen preguntando si estás ahí porque sos la novia de tal o bla, digamos. Y esas cosas igualmente siento que de a poquito se van cambiando, siento que hay momentos de avance y de retroceso. Yo siento que ahora también están pasando más allá de que los públicos de hip hop, de música hip hop, haya más pibas que antes. También hay otros sectores en los que las pibas habíamos avanzado y terminamos retrocediendo. Yo creo que en el mundo competitivo del freestyle, de las escritas principalmente, más allá de algunos oasis de un poco más de igualdad, se retrocedió. La verdad que a las pibas no, es muy expulsivo a veces esos ambientes. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con
distintos tipos de violencias también que suceden, pero yo creo que eso, quizás en el ámbito que a mí más me interesa, por suerte se está avanzando un poco más, y igual queda una banda de trabajo por hacer, porque ponele, yo en mi rol de periodista de hip hop, ponele, es muy, viste, la opinión de los valores de los varones es valoradísima y capaz que vos estás desarrollando un punto súper, podés estar de acuerdo o no, pero digo, podés estar desarrollando algo que quizás no te escuchan si no te llevas, o sea, si no te vinculás de cierta forma con los varones de ese espacio o si no estás vestida de X forma, sigue pasando esas cosas, ¿viste? Pero bueno, yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, lo que no tenemos que hacer las pibas que efectivamente nos gusta el hip hop es regalar esos espacios. Así que bueno, estoy rompiendo las bolas. Estuvo bien. No, yo lo pensaba en general, repasando los últimos lanzamientos musicales ya, a nivel del mainstream, encontramos a Rosalía, por ejemplo, con su disco Lux, no sé si lo escuchaste, y también a Catriel y Paco hace un par de semanas. Yo ahí veo dos formas de encarar el mundo del presente. Por un lado, Catriel y Paco aún desde la parodia, pero zambulléndose en las lógicas del mercado, por así decirlo, sin un espíritu bastante acrítico. Y Rosalía retrocediendo como a lo tradicional, hasta incluso lo conservador se podría pensar, en esa catolicismo, ¿no? Barroco. Y que te quería preguntar qué opinabas de eso, del presente de la música en general, y qué lugar ocupaba el rap en este mundo. Bien. Con respecto a esos dos proyectos, ninguno de los dos me fascinó. Y creo que eso tiene que ver, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Mi opinión, ninguno de los dos me pareció revolucionario en nada, ni siquiera innovador, te diría, y son gente muy talentosa, siento. A mí Rosalía me gusta muchísimo la música de Rosalía, me parece que ella es bárbara, y este disco, ponele, yo creo que hay partes que me súper gustaban, no voy a decir tampoco que no soy tan necia, pero sí me pasa que siento que a veces hay una inclinación por qué música se debería hacer que termina restándole a quizás la música que, por lo menos yo creo, desde quien era, ¿no? Pero yo, que estaría bueno hacer, digamos, ¿no? Pero de todas formas me parece que sigue habiendo cierta honestidad en los trabajos de Rosalía, que más allá de que a mí me guste más o menos, digamos, hay cierta honestidad. En el caso de Catriel y Paco, ponele, hace rato vengo como debatiéndome con este tema porque más allá de que los dos son talentosos y que han hecho música que a mí me ha gustado muchísimo, siento que hace rato están como en el mismo chiste. Y que yo me acuerdo de haber dicho en un stream en Lu como una vuelta, siento que ellos están usando un tono irónico y como si estuviesen yendo en contra de algo dentro de, como decís vos, las estructuras mismas del mainstream internacional, o sea, cuán por fuera estás, pero siento que están haciendo como cierto tipo de ironía que ya, por lo menos para cualquiera que haya transitado los 2000 teniendo de 10 años para arriba, ya lo vimos. Digo, todos los chistes, esos los hemos visto, y obvio, está buenísimo que lo hagan, aparte de mí, que cuando triunfa un argentino afuera, yo voy antes que nada aplaudir, a favor siempre. Pero sí siento que me estoy quedando sin resto de, bueno, es como un chiste. No hay bueno, sustancia. Claro, y es un chiste que es como muy largo, ¿viste? Cuando un chiste es muy largo. Y por otro lado, siento que tampoco eso está acompañado de por lo menos algo musical que a mí me parezca atractivo. Siento que está un poco diluido eso, teniendo aparte realmente cuando tocan en vivo, yo los pude ver en vivo en el show de Kendrick Lamar o en el show que hicieron del Tiny Desk también, tienen unos músicos muy zarpados a esta distancia ¿viste? Y a mí me parece que, o sea, es eso, uno también desde su lugar de oyente, uno dice, bueno, podrían estar haciendo HP, lo que sea, ellos hacen lo que quieren, digamos, ¿no? A mí personalmente, bueno, pero con respecto a lo que me preguntabas, siento que por eso mismo que acabo de decir de esos dos, siento que no son cosas opuestas dentro de la industria, lo de Rosalía y lo de Catriel y Paco, son distintas, muy distintas, pero quiero decir, están como medio para mí en la misma como categoría. Yo creo que hoy en día hay una división medio rara entre underground y mainstream, ¿no? Y cosas emergentes y todo, y siento que, como ha pasado en otras épocas, estamos en un momento en el cual
el mainstream se alimenta muchísimo del underground, pero debería alimentarse más todavía. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que hay unas perlas en todos los géneros que escucho yo, por lo menos, porque después, no sé, hay cosas más de la música electrónica, ponele que yo me quedan un poco lejos, pero de rock, de pop, de hip hop, de un montón, de todas las subáreas, aparte del hip hop, ¿no? Como, incluso de la parte más indie, de rock progresivo, hay muchas cosas en el underground que son muy valiosas y que siento que sobrepasan a lo mainstream, pero por océanos, digamos, no solamente por la cantidad que son las cosas buenas, que ya eso es para celebrar, sino porque realmente es muy alta la calidad de lo que está saliendo, y quizás al haber tanta abundancia de cosas y que el mainstream quizás vaya por otro lado, se pierden, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que también, yo ya una vuelta pensaba también, ¿no? Como cuán difícil es ver qué le pedirías al mainstream, que es como funciona con otros mecanismos que quizás no tienen tanto que ver con si la música es buena o no, pero que tampoco soy de esa gente que cree como que el mainstream no le importa para nada si la música es buena o no. Creo que hay como ahí algo mixturado que pasa. Yo personalmente al hablar de todas estas cosas, en general lo que me limito a hacer es recomendar el underground, de cualquier género que sea, porque están saliendo cosas que mucho más valiosas de lo que quizás la mayoría de la gente conoce. Así que bueno, creo que va por ahí un poco. Hablando del mainstream, dentro de este mundo, ¿encontrás patrones lingüísticos que se repitan en los más escuchados, digamos? ¿En el hip hop decís? Sí, sí, sí. Sí, siempre hay. Siempre hay. Creo que hay algo que pasa que es como hay un fenómeno lingüístico que pasa siempre en todas las cosas, no solamente en el hip hop, en la música, que es que vas a poner en las clases sociales, ¿no? Como los términos, la jerga sale de abajo y va trepando y la gente lo va empezando a usar, ¿viste? Siempre pongo el ejemplo de en el hip hop esto de ser real, que acá lo traducimos de esa forma, digamos, que en Estados Unidos eso viene originalmente de los lugares de ballroom, de los afrodescendientes marginados en el Bronx, y fue trepando porque lo empezaron a usar, ¿viste? Como distintos sectores, qué sé yo, llegó el hip hop, empezó, ahora está en todo el mundo, digo, las cosas también se van como importando y exportando todo el tiempo. En términos de jerga, en lo que es el mainstream, poner los patrones en general son patrones que ya escuché hace rato en el underground, digamos. Claro. Siento que pasa un poco eso. Excepto los que vienen más de otros mundos que también le pegan, que no son musicales, que por el mundo del stream es una impresora de términos, viste, que escuchas en las escuelas, en la música, en todos lados. Pero después de la parte de la música sí hay un montón de, y te digo, patrones que tienen que ver con jergas y con cosas y también musicales, viste, como eso, siento que es medio lo mismo lo que pasa ahí, de que se va traduciendo a sus nuevos ambientes, pero se va generando alguna cosa en general en el under y después es adoptada después y decís, mira, esto ya lo escuché, claro. Mira que es lo que está escuchando, no sé, neopistea, viste, como pasa mucho eso. Bueno, y para cerrar, te quería preguntar, sos parte de uno de los programas referentes dentro de del periodismo de rap, de hip hop. ¿Cuáles son las mayores complicaciones de ocupar ese puesto? Para cualquier proyecto de ese tipo, la mayor complicación principalmente es que no tenemos plata. Eso sí, es así. Que yo es algo que por lo menos y que con los pibes hemos coincidido bastante con esto a lo largo del tiempo, ¿no? Yo por lo menos decidí que prefiero, que es una decisión totalmente individual porque tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero yo decidí hacer el periodismo que yo quiero hacer, aunque no me dé plata, porque tengo la posibilidad de que mi laburo, mis ingresos vengan de otro lado, digamos. Acá sincerándonos en vivo. Yo prefiero eso, porque siento que lo que, por lo menos, no sé si lo que hace falta, pero lo que yo quiero aportar son cosas que quizás no garpan en términos de guita, de más allá de cuando la gente quiera aportar a eso, ¿viste? En Jerga Sudaca, este es el segundo año que decidimos como ir independientes, o sea, la verdad es que nosotros antes Jerga salía de una radio igualmente, pero nunca fue con ningún tipo de ganancia para nadie, seguimos en ese escenario de todas formas, pero por lo menos es eso, logramos encauzarnos en la idea de que está siendo valorado nuestro trabajo y de que podemos seguir dándole a nuestra audiencia, no solo hacerla crecer, sino seguir dándole a nuestra audiencia contenido es una palabra que odio, periodismo de calidad y entrevistas piolas y
¿viste? Seguir teniendo ese rol pedagógico que tenemos en un montón de cosas, y apelar a que la gente un poco nos tire un centro también ahí, ¿no? Porque es complicado. Yo creo que esa es la principal complicación. Después, en términos más de lo periodístico, son medio los mismos conflictos que tenés en otros ambientes. Digo, yo hice distintos tipos de periodismo cultural y hice distintos tipos de periodismo per se. Digo, yo conduje Primera Mañana de noticias a las 7 de la mañana, o sea, hice de todo, pero te encontrás un poco los mismos conflictos. Yo creo que hoy en día, sí tengo que, más allá del tema de la guita, que es como, siento que es un conflicto para todos hoy en día igualmente, siento que quizás el conflicto mayor que cualquier programa de algo tan específico como es el hip hop en Argentina, puede encontrar, es la marea de influencers y opinólogos que hay, la repercusión enorme que tienen esas cosas, sean medio fake news o sea una opinión, digamos, que se le diga análisis a cualquier cosa, que se rebaje el valor de la palabra. Yo cada 3 días me veo una publicación de algún streamer pidiendo disculpas por algo, y después cuando entras a ver es siempre un comentario que decís, eso debería estar penado por la ley. Como, ese es el valor de la palabra, para nosotros es importante, porque no solamente porque somos comunicadores sociales y periodistas, sino porque venimos del hip hop también, que el hip hop es un área donde se le podrán criticar un montón de cosas afuera, pero es un área donde la palabra pesa mucho y donde todos deberíamos tener como responsabilidad de lo que decimos y hacernos cargo, y de última te bancás la peli. Entonces siento que ahí lo que pasa es eso, ¿no? Como conflicto pasa mucho que de hip hop, que ahora está un poco más pegado desde hace varios años, se dice cada barra basada, ¿viste? O capaz con nosotros que hacemos un programa, hacemos una columna larguísima y después vos ves que, porque uno abre redes sociales, ves que capaz tienen un reel que están citando sin citarnos lo que dijimos y le va bárbaro, ¿viste? Y decís, bueno, madre. Pero bueno, a la vez, por suerte no nos ha desmotivado. Seguimos como ahí luchándola para hacer el tipo de periodismo que creemos que hay que hacer también, ¿no? Pero creo que ese es el mayor inconveniente por fuera de la pobreza. Bueno, Flor, muchas gracias por haber aceptado. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ir escuchando, leyendo? Bien, de una. Bueno, yo para leerme me pueden leer en Lúcuma, me pueden escuchar también en Lúcuma y en Jerga Sudaca, y me pueden seguir en Instagram, soy flor.viva. Ahí se enteran de todo. Ya ni me acordaba de mi propia Instagram. Muchísimas gracias. No, chicos, son lo más. Gracias. Ahí, bueno, denle like, suscríbanse, comenten, banquen acá el primer video que les traemos. Así que nada, espero que les haya gustado y un beso enorme. Un beso. ¿Vamos? Sí. Gracias, Flor. No, muchas gracias. Flor. ¿Quién que sobrevivió el teléfono? Sí. Ese es el mayor inconveniente que... Inspirarse de cosas de adentro, de afuera, de al lado, del vecino, literal, o... Sí, bueno. Lo vi, está con vida.